Soy un estudiante universitario de 20 años y durante los últimos 5 años he estado viviendo con mi mamá y mi padrastro. Decir que ha sido difícil sería quedarse corto. La atmósfera en casa siempre es tensa, especialmente en lo que respecta a mi relación con mi padrastro. Parece encontrar fallas en todo lo que hago, sin importar cuánto me esfuerce. La semana pasada tuve una sesión de estudio en grupo para un gran proyecto en el que estamos trabajando. Perdimos la noción del tiempo y llegué a casa alrededor de las 9 de la noche. Tan pronto como entré por la puerta, mi padrastro comenzó a gritarme por llegar tarde. Intenté explicarle que estábamos trabajando en una tarea importante, pero no quiso escuchar. Siguió y siguió diciendo que probablemente había estado de fiesta y perdiendo el tiempo. No importó que le hubiera dicho a mi mamá a dónde iba o que las 9 de la noche ni siquiera es tan tarde para un estudiante universitario. Solo continuó criticándome hasta que me retiré a mi habitación. Esta no es la única vez que lo ha hecho. Hace unos meses, recibí mis resultados de un examen muy difícil. Obtuve una B, de la que estaba bastante orgulloso considerando lo desafiante que era la clase. Cuando le mostré la nota a mi padrastro, esperando un poco de ánimo o al menos reconocimiento por mi esfuerzo, solo se burló y dijo, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Deberías sacar puros 10. Me dolió mucho que despreciara mi logro así. Sentí que nada de lo que hacía era suficiente para él. Incluso las cosas más simples se convertían en motivo de pelea. El verano pasado conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. Pensé que mi padrastro se alegraría de que mostrara iniciativa y ganara mi propio dinero. En cambio, se quejó de que mi horario de trabajo interrumpía las cenas familiares, que de todas formas rara vez eran agradables, y que el trabajo me distraería de los estudios. No podía ganar sin importar lo que hiciera. Mi mamá no es de mucha ayuda en estas situaciones. Siempre he estado más enfocada en su propia vida que en ser madre. Cuando era más joven, a menudo olvidaba cosas importantes como empacar mi almuerzo para la escuela o firmar los permisos para las excursiones. Recuerdo haber falsificado su firma más de una vez solo para no perderme actividades escolares. Ahora que estoy en la universidad, apenas pregunta sobre mis clases o cómo me va. Es como si fuera solo un compañero de cuarto para ella, no su hijo. Supongo que debería dar algo de contexto sobre cómo llegamos a esta situación. Mi mamá y mi papá se separaron cuando tenía 15 años. Su matrimonio había sido conflictivo durante años, con constantes discusiones y tensión en la casa. Mi mamá siempre tenía que tener la última palabra en cada pelea y manipulaba las situaciones para hacer que mi papá pareciera el malo de la historia. Recuerdo una pelea particularmente fea cuando tenía unos 12 años. Mi papá había olvidado recoger unas compras que mi mamá le había pedido, y en lugar de recordárselo o ir por ellas ella misma, mi mamá lo convirtió en una gran discusión. Lo acusó de no preocuparse por la familia, de siempre poner sus necesidades primero. Sacó a relucir cada pequeño error que había cometido y los distorsionó para hacerlo parecer un esposo y padre terrible. Podía ver cómo mi papá se frustraba cada vez más tratando de defenderse, pero sin poder decir una palabra. No me malinterpreten, mi papá tampoco era perfecto. Tenía mal genio y a veces decía cosas hirientes en el calor del momento. Pero, al mirar atrás, creo que mi mamá lo llevó al límite. Sabía exactamente qué botones presionar para provocar una reacción en él. Y luego se hacía la víctima cuando él finalmente explotaba. La noche en que me dijeron que se iban a divorciar está grabada en mi memoria. Mi mamá se pintó a sí misma como la esposa que había soportado todo e intentado de todo para que el matrimonio funcionara. Hizo que pareciera que mi papá nos estaba abandonando, aunque más tarde descubrí que fue ella quien había solicitado el divorcio. Todo era parte de su manipulación, asegurándose de quedar como la buena de la historia. Después del divorcio, mi mamá empezó a salir con mi padrastro casi de inmediato. Lo conoció en un bar local y en 6 meses ya estaban casados. Parecía que intentaba reemplazar a nuestra familia lo más rápido posible. Nunca tuve la oportunidad de procesar el divorcio antes de que este nuevo hombre estuviera viviendo en nuestra casa y tratando de ser mi padre. El cambio fue difícil. Mi padrastro llegó con sus propias ideas sobre cómo debían hacerse las cosas y no estaba interesado en considerar cómo su presencia me estaba afectando. Impuso reglas estrictas sobre el horario de llegada y las tareas del hogar, a pesar de que yo siempre había sido responsable con esas cosas. Parecía que buscaba excusas para ejercer su autoridad sobre mí. La mayor parte del tiempo, me he mantenido callado sobre cómo me siento. No quiero causar más drama ni empeorar las cosas. He intentado enfocarme en mis estudios y pasar el mayor tiempo posible fuera de la casa. Pero ayer pasó algo que fue la gota que colmó el vaso. Tenía un examen importante en mi clase avanzada de cálculo. Es uno de los cursos más difíciles de mi carrera y necesitaba hacerlo bien en esa prueba. Había estado estudiando todo el día, pero sentía que necesitaba más tiempo para repasar algunos conceptos complejos.
Alrededor de las 11 de la noche, me mudé a la sala para estudiar. Mi habitación está justo al lado de la recámara de mis padres y las paredes son delgadas. No quería molestarlos con mi estudio nocturno. Además, la sala siempre ha sido un lugar tranquilo donde puedo concentrarme. Cerca de la medianoche, mi padrastro salió del dormitorio. Tan pronto como me vio, comenzó a quejarse de que la luz estaba encendida. Le expliqué con calma que necesitaba estudiar para mi examen, pero él insistió en que me fuera a mi habitación. Traté de argumentar que la sala era el único lugar tranquilo en la casa donde podía estudiar sin molestar a nadie, pero no quiso escuchar. Fue entonces cuando explotó. Empezó a gritar que yo era un desagradecido, que estaba desperdiciando su electricidad y que probablemente reprobaría el examen de todos modos porque era demasiado estúpido para estudiar de manera eficiente. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Había estado trabajando tan duro, y que él desestimara mis esfuerzos e insultara mi inteligencia de esa manera fue devastador. El alboroto hizo que mi mamá saliera del dormitorio. Esperaba que tal vez, solo por esta vez, ella me defendiera. En cambio, solo me dijo que hiciera lo que mi padrastro había dicho y que fuera a mi habitación. Ni siquiera reconoció cuán injustas y dolorosas habían sido sus palabras. Era como si no le importara cómo me sentía o lo importante que era este examen para mí. Eso fue todo. No pude soportarlo más. Fui a mi habitación, pero no estudié. No podía concentrarme después de lo que había pasado. En lugar de eso, pasé la noche entera pensando en mi situación. Por la mañana, había decidido que no podía seguir viviendo en ese ambiente tóxico. Tan pronto como escuché que mi mamá y mi padrastro se fueron al trabajo, empecé a empacar. Agarré una bolsa de lona y la llené con algo de ropa, mi laptop y algunos artículos personales. Escribí una nota corta diciendo que necesitaba un tiempo fuera y la dejé en la mesa de la cocina. Luego, con una mezcla de miedo y determinación, me dirigí a la casa de mis abuelos al otro lado de la ciudad. Ellos siempre me han apoyado, y esperaba que entendieran por qué necesitaba alejarme. Estoy escribiendo esto desde su cuarto de huéspedes ahora. No sé qué va a pasar después, pero es que no puedo volver a casa por ahora. El alivio que sentí en cuanto salí por esa puerta fue abrumador. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Necesito tiempo para pensar y averiguar qué hacer a continuación. Pero por ahora, estoy agradecido de estar fuera de esa casa y lejos de la crítica constante y la tensión. Es que mi mamá probablemente estará molesta cuando se dé cuenta de que me fui, pero no puedo preocuparme demasiado por eso en este momento. Necesito comenzar a priorizar mi propia salud mental y bienestar. No es que depara el futuro, pero es que este fue un paso necesario. Solo espero que mis abuelos entiendan y apoyen mi decisión. Actualización 1. Han pasado un par de días desde que me fui de casa y vine a quedarme con mis abuelos. La paz y la tranquilidad aquí han sido un contraste total con la tensión constante en la que vivía antes. Mi teléfono no ha dejado de sonar con llamadas y mensajes de mi mamá, pero solo he respondido con mensajes cortos para que sepa que estoy bien. No estoy listo para tener una conversación completa con ella todavía. Mi padrastro no se ha comunicado para nada, lo cual, sinceramente, no me sorprende. Dudo que siquiera me extrañe. Cuando llegué por primera vez a la casa de mis abuelos, se sorprendieron pero me recibieron con los brazos abiertos, como siempre. Mi abuela inmediatamente empezó a preocuparse por mí, preguntándome si tenía hambre e insistiendo en prepararme un sándwich, aunque le dije que estaba bien. Mi abuelo solo me miró fijamente, como si pudiera percibir que algo estaba mal, pero no me presionó para que explicara. No soy muy bueno abriéndome sobre mis sentimientos, y aprecié que no me forzaran a hablar sobre por qué estaba allí. He estado quedándome en su cuarto de huéspedes, que es más cómodo de lo que mi habitación en casa jamás fue. Hay una calma aquí que había olvidado que podía existir en un hogar. Nadie grita ni azota puertas ni hace comentarios hirientes. Es simplemente pacífico. Ayer, mi mamá vino de visita. Supongo que finalmente se cansó de que no respondiera a sus mensajes. Intentó convencerme de volver a casa, diciendo cosas como, te extrañamos, y, tu padrastro está preocupado por ti. Sabía que esa última parte no era cierta. Si acaso, probablemente esté feliz de que me haya ido de la casa. Le dije que necesitaba un tiempo fuera y que quería pasar tiempo con mis abuelos. No se veía contenta, pero tampoco me presionó demasiado. Creo que pudo ver que no iba a ceder. Mi abuelo ha sido increíble durante todo este tiempo. Siempre ha estado ahí para mí, incluso cuando mis propios padres no lo estaban. Recuerdo que cuando era pequeño, me llevaba a pescar todos los fines de semana. Me enseñó a poner carnada en el anzuelo y a lanzar la línea. Siempre paciente, incluso cuando me frustraba y enredaba la línea por centésima vez. Me contaba historias de cuando era joven, y hablábamos de todo y de nada mientras esperábamos a que los peces picaran.
Cuando crecí, nuestros viajes de pesca se hicieron menos frecuentes, pero nuestro lazo se mantuvo fuerte. Cuando empecé a interesarme en las computadoras, él me compró mi primer libro de programación. No entendía mucho de código, pero se sentaba conmigo durante horas mientras yo le explicaba emocionado lo que estaba aprendiendo. Su entusiasmo y apoyo significaban el mundo para mí. Cuando comencé la universidad, fue mi abuelo quien intervino para ayudar con mi educación. Mi padrastro se había negado a contribuir, alegando que no podía permitírselo debido a sus problemas de ingresos. Pero yo sabía que siempre tenía dinero para su membresía en el club de golf y nuevos aparatos. Era solo otra forma de demostrar cuán poco le importaba mi futuro. Mi abuelo, sin dudarlo, ofreció pagar mi matrícula y gastos. No solo pagaba las cuentas, sino que también se interesaba activamente en mis estudios. Me preguntaba sobre mis clases, me ayudaba a pensar ideas para ensayos e incluso intentó aprender un poco de código para entender lo que estudiaba en mis clases de ciencias de la computación. Recuerdo una vez que estaba luchando con un proyecto de programación particularmente difícil. Estaba listo para rendirme, pensando que quizá no estaba hecho para este campo. Mi abuelo se sentó conmigo, y aunque no entendía los detalles técnicos, me ayudó a desglosar el problema en partes más pequeñas. Me recordó cómo solíamos abordar la pesca, paciencia, perseverancia y tomar las cosas paso a paso. Con su aliento, pude terminar el proyecto y hasta recibí elogios de mi profesor por mi enfoque innovador. Mi abuela también ha sido maravillosa. Siempre se asegura de que esté comiendo lo suficiente y pregunta si necesito algo. Es un contraste con cómo eran las cosas en casa, donde a menudo me sentía invisible. Aquí, me siento visto y cuidado de una manera que no había experimentado en años. Esta mañana, mientras estaba en el cuarto de invitados trabajando en unas tareas, escuché a mi abuelo hablando por teléfono. Al principio no presté mucha atención, pero luego me di cuenta de que estaba hablando con mi mamá. Su voz era severa, algo raro en él. No pude entender todo lo que dijo, pero claramente lo oí decir, no te voy a mandar más dinero. El niño se quedará aquí con nosotros. Después de colgar, mi abuelo vino a buscarme. No mencionó la llamada, solo preguntó si quería ir a pescar este fin de semana. Como en los viejos tiempos. Le dije que sí. Siento una mezcla de alivio y ansiedad por lo que pueda pasar. No estoy seguro de qué pensar sobre esta situación. Parte de mí se siente culpable, como si hubiera causado problemas entre mi mamá y mis abuelos. Pero otra parte de mí se siente aliviada, como si finalmente alguien estuviera viendo la verdad de lo que ha estado pasando en casa. Por ahora, solo intento tomar las cosas un día a la vez. Estar aquí con mis abuelos se siente como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Puedo enfocarme en mis estudios sin críticas constantes ni tensión. Estoy durmiendo mejor que en años y hasta me siento más motivado en mis clases. Pero sé que esta situación no puede durar para siempre. Eventualmente, tendré que enfrentar a mi mamá y a mi padrastro y averiguar cómo será el futuro. ¿Volveré a casa? ¿Podré encontrar una manera de vivir por mi cuenta? ¿Qué pasará con la matrícula de la universidad? Estas preguntas siguen dando vueltas en mi mente, pero intento que no me abrumen. He decidido que necesito hablar con Cassie cara a cara antes de tomar cualquier decisión. Quiero escuchar exactamente lo que sucedió con el hombre por el que nos dejó y por qué piensa que merece otra oportunidad ahora. La llamé más temprano hoy y hemos acordado reunirnos en una cafetería mañana por la tarde para hablar. Estoy nervioso por el encuentro y no sé qué esperar. No sé si obtendré respuestas honestas de Cassie o si intentará manipularme, pero siento que necesito más información antes de decidir si permitirle regresar a nuestras vidas o no. Les actualizaré de nuevo después de reunirme con Cassie. Gracias de nuevo a todos los que han ofrecido consejos y apoyo. Realmente ayuda a tener perspectivas externas sobre esta situación complicada. Actualización 2. Me reuní con Cassie en una cafetería tal como habíamos planeado. Elegí un lugar lejos de nuestro vecindario, para que no hubiera posibilidad de que Rousy nos viera juntos. No quería darle falsas esperanzas ni confundirla hasta haber tomado una decisión final. Cuando Cassie llegó, me sorprendió su apariencia. Se veía delgada y cansada, con ojeras profundas. Su ropa estaba desgastada y parecía inquieta y nerviosa. Era un contraste marcado con la mujer segura y pulida que nos había dejado hace 3 años. Pedimos café y encontramos una mesa tranquila en la esquina para hablar. Cassie empezó a contar su historia de inmediato. Me habló de su relación con el hombre adinerado por el que nos había dejado, a quien llamaré John. Al parecer, John la había perseguido de manera insistente cuando se conocieron. La colmó de regalos caros y la llevó a restaurantes lujosos. Le prometió una vida de lujo si me dejaba por él. Cassie admitió que se dejó seducir por la idea de no tener que preocuparse por el dinero nunca más. Cuando se mudó con John al principio, las cosas eran buenas. Le compraba ropa de diseñador,
la llevó de vacaciones exóticas, y la trataba como una princesa. Cassia dijo que se convenció a sí misma de que estaba enamorada y de que había tomado la decisión correcta al dejarnos. Pero con el tiempo, la verdadera naturaleza de John empezó a salir a la luz. Era controlador y tenía un temperamento volátil. Vigilaba el teléfono de Cassia y limitaba su contacto con amigos y familia. Esperaba que siempre se viera perfecta y lo acompañara a eventos de negocios, pero se enfurecía si otros hombres le prestaban atención. Cassia dijo que comenzó a darse cuenta de que John la veía más como un trofeo que como una pareja. No le interesaban sus pensamientos ni sentimientos. Cuando intentó hablar de cómo extrañaba a Rosie, él desestimó sus preocupaciones y le decía que estaba mejor sin la carga de un niño. Las cosas llegaron a un punto crítico hace unos 6 meses. John conoció a una modelo joven en una fiesta y se obsesionó con ella. En cuestión de semanas, le dijo a Cassia que la dejaba por esta nueva mujer. La echó de su casa con casi ninguna advertencia. Cassia no tenía trabajo y pocos ahorros propios. Todo estaba a nombre de John. Estuvo durmiendo en sofás de conocidos por un tiempo, pero finalmente se quedó sin opciones. Durante los últimos 2 meses, ha estado viviendo en un refugio para mujeres. Describió el refugio como un lugar abarrotado y deprimente. Tiene que compartir habitación con 3 mujeres más y hay poca privacidad. La comida es básica y hay reglas estrictas sobre los horarios en que las residentes pueden entrar y salir. Cassia dijo que se siente insegura allí y está desesperada por salir. Por ahora, estoy agradecido por este alivio y por el amor y apoyo incondicional de mis abuelos. Me está ayudando a darme cuenta de cómo debe ser una dinámica familiar saludable, y me está dando la fuerza para enfrentar lo que venga. Sé que hay conversaciones difíciles y decisiones por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tal vez pueda manejarlas. Ya no estoy solo. Y eso marca toda la diferencia. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que me mudé con mis abuelos, y finalmente las cosas se han asentado en una nueva normalidad. La paz y la tranquilidad aquí han sido increíbles para mis estudios. Sin el estrés constante y las discusiones en casa, he podido concentrarme mejor que en años. Mis calificaciones ya están mejorando y estoy disfrutando mis clases de nuevo. Es asombroso cómo es más fácil aprender cuando no estás caminando sobre cáscaras de huevo constantemente ni temiendo volver a casa. Mis abuelos han sido maravillosos, pero también han estado preocupados. Preguntaban cada 2 días por qué realmente me había ido de casa, intuyendo que había más en la historia de lo que yo les contaba. Al principio, evitaba sus preguntas, sin querer causar drama familiar. Siempre he sido del tipo que guarda sus problemas para sí mismo, sin querer cargar a los demás. Pero hace 2 noches, todo salió a la luz y fue después de esa noche que mi abuelo llamó a mi madre y la sorprendió con su decisión. Estábamos sentados en la sala después de cenar. Mi abuela había preparado mi comida favorita, y había un ambiente de comodidad que me hizo sentir seguro. Mi abuelo me preguntó de nuevo, con suavidad, qué había estado pasando en casa. Tal vez fue la atmósfera tranquila o quizás simplemente estaba cansado de guardarlo todo dentro. Pero finalmente me abrí. Empecé a hablar. Y una vez que comencé, fue como si una presa se hubiera roto. Les conté todo, las críticas constantes de mi padrastro, la negligencia de mi madre, la tensión que llenaba la casa cada día. Expliqué cómo mi padrastro menospreciaba mis logros y me hacía sentir sin valor. Les conté sobre la noche en que me fui, como ni siquiera me permitieron estudiar en paz para un examen importante. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de mi abuelo cambiaba de preocupación a enojo. Mi abuela extendió la mano y tomó la mía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sentí que alguien realmente me escuchaba, realmente entendía lo que había estado pasando. Cuando terminé, mi abuelo preguntó si mi madre me había estado cuidando adecuadamente, si se habían estado pagando regularmente los gastos de mi educación, si se cubrían mis necesidades. Explicó que había estado enviando dinero a mi madre cada mes SPEC. Al día siguiente, mi mamá apareció en la casa de mis abuelos. Estaba molesta, exigiendo saber por qué la estaban apartando y afirmando que yo necesitaba volver a casa. Mi abuelo se mantuvo firme. Le dijo que el dinero había sido para mi cuidado, no para que ella lo gastara a su antojo. Dijo que yo me quedaría con ellos, donde pudieran asegurarse de que estuviera bien cuidado y apoyado en mi educación. Mi mamá trató de discutir, mencionando cómo me había criado y que yo pertenecía a casa con ella. Pero mi abuelo no se dejó convencer. Enumeró con calma todas las maneras en las que había fallado en cuidarme, desde la negligencia que había sufrido hasta el mal uso del dinero que él enviaba. Mi abuela, que generalmente era la más callada, también intervino. Le dijo a mi mamá cuán decepcionada estaba, no solo por cómo me había tratado, sino por la persona en la que se había convertido. Mientras escuchaba esta confrontación desde la otra habitación, sentía una mezcla de emociones.
Parte de mí se sentía culpable por causar esta división en la familia, pero otra parte se sentía aliviada, incluso reivindicada. Durante años, había dudado de mí mismo, preguntándome si solo estaba siendo demasiado sensible o si yo era el problema. Escuchar a mis abuelos defenderme me hizo darme cuenta de que mis sentimientos eran válidos. Mi mamá intentó dirigirse a mí directamente, llamándome para que saliera y hablara con ella. Cuando lo hice, se mostró con lágrimas y súplicas. Dijo que me amaba y que quería que volviera a casa. Pero, por primera vez, mantuve mi posición. Le dije que necesitaba tiempo y espacio, que no podía volver a como eran las cosas antes. Vi un destello de ira en sus ojos antes de que lo cubriera con más lágrimas. Fue un vistazo de la manipulación con la que había crecido, y eso fortaleció mi determinación de quedarme donde estaba. Después de que mi mamá se fue, mis abuelos y yo tuvimos una larga conversación. Se disculparon por no haber visto lo que estaba sucediendo antes y prometieron apoyarme en todo lo que pudieran. Hicimos planes para que siguiera viviendo con ellos, al menos hasta que terminara la universidad. Incluso se ofrecieron a ayudarme a encontrar un terapeuta para hablar sobre algunos de los problemas que he estado enfrentando. Han pasado unos días desde entonces y sigo procesando todo lo que ha pasado. Por ahora, me estoy quedando con mis abuelos. Han ofrecido apoyarme durante la universidad, y he aceptado. No se trata solo del dinero. Se trata de tener un entorno estable y de apoyo donde pueda prosperar. Estoy enfocándome en mis estudios y en sanar del estrés de los últimos años. Mis calificaciones están mejorando, e incluso estoy empezando a disfrutar mis clases de nuevo. Me uní a un grupo de estudio y estoy haciendo nuevos amigos que comparten mis intereses. Es asombroso cuán más fácil es conectar con las personas cuando no estás constantemente estresado y ansioso. Soy un estudiante universitario de 20 años y durante los últimos 5 años he estado viviendo con mi mamá y mi padrastro. Decir que ha sido difícil sería quedarse corto. La atmósfera en casa siempre es tensa, especialmente en lo que respecta a mi relación con mi padrastro. Parece encontrar fallas en todo lo que hago, sin importar cuánto me esfuerce. La semana pasada tuve una sesión de estudio en grupo para un gran proyecto en el que estamos trabajando. Perdimos la noción del tiempo y llegué a casa alrededor de las 9 de la noche. Tan pronto como entré por la puerta, mi padrastro comenzó a gritarme por llegar tarde. Intenté explicarle que estábamos trabajando en una tarea importante, pero no quiso escuchar. Siguió y siguió diciendo que probablemente había estado de fiesta y perdiendo el tiempo. No importó que le hubiera dicho a mi mamá a dónde iba o que las 9 de la noche ni siquiera es tan tarde para un estudiante universitario. Solo continuó criticándome hasta que me retiré a mi habitación. Esta no es la única vez que lo ha hecho. Hace unos meses, recibí mis resultados de un examen muy difícil. Obtuve una B, de la que estaba bastante orgulloso considerando lo desafiante que era la clase. Cuando le mostré la nota a mi padrastro, esperando un poco de ánimo o al menos reconocimiento por mi esfuerzo, solo se burló y dijo, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Deberías sacar puros 10. Me dolió mucho que despreciara mi logro así. Sentí que nada de lo que hacía era suficiente para él. Incluso las cosas más simples se convertían en motivo de pelea. El verano pasado conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería local. Pensé que mi padrastro se alegraría de que mostrara iniciativa y ganara mi propio dinero. En cambio, se quejó de que mi horario de trabajo interrumpía las cenas familiares, que de todas formas rara vez eran agradables, y que el trabajo me distraería de los estudios. No podía ganar sin importar lo que hiciera. Mi mamá no es de mucha ayuda en estas situaciones. Siempre ha estado más enfocada en su propia vida que en ser madre. Cuando era más joven, a menudo olvidaba cosas importantes como empacar mi almuerzo para la escuela o firmar los permisos para las excursiones. Recuerdo haber falsificado su firma más de una vez solo para no perderme actividades escolares. Ahora que estoy en la universidad, apenas pregunta sobre mis clases o cómo me va. Es como si fuera solo un compañero de cuarto para ella, no su hijo. Supongo que debería dar algo de contexto sobre cómo llegamos a esta situación. Mi mamá y mi papá se separaron cuando tenía 15 años. Su matrimonio había sido conflictivo durante años, con constantes discusiones y tensión en la casa. Mi mamá siempre tenía que tener la última palabra en cada pelea y manipulaba las situaciones para hacer que mi papá pareciera el malo de la historia. No estoy seguro de lo que el futuro depara para mi relación con mi mamá y mi padrastro. Una parte de mí espera que esta llamada de atención pueda cambiar las cosas, que tal vez se den cuenta de cómo su comportamiento me ha afectado. Pero también estoy aprendiendo a establecer límites y priorizar mi propio bienestar. He decidido limitar el contacto con ellos por ahora, dándome tiempo y espacio para sanar. Mi padrastro aún no se ha comunicado conmigo, lo que, sinceramente, solo confirma que tomé la decisión correcta al irme. Mi mamá ha enviado algunos mensajes que alternan entre hacerme sentir culpable y prometer cambios.
Estoy respondiendo mínimamente, solo lo suficiente para que sepa que estoy bien. No estoy listo para más que eso por ahora. He comenzado a ver a un terapeuta, como sugirieron mis abuelos. Es temprano, pero ya estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo y cómo procesar las emociones que he estado reprimiendo durante años. Estoy empezando a entender que la forma en que me trataron no era normal ni aceptable, y que merezco algo mejor. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. Estoy inmensamente agradecido por mis abuelos y el amor y apoyo que me han brindado. Me han enseñado cómo debe ser realmente una familia, y esa es una lección que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Sé que habrá desafíos por delante. Sanar lleva tiempo y estoy seguro de que habrá momentos difíciles mientras navego por mi nueva realidad. Pero por primera vez en años, me siento esperanzado sobre el futuro. Estoy aprendiendo a confiar en mí mismo, a valorar mi propio valor y a rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Esta experiencia ha sido un punto de inflexión en mi vida. Me ha demostrado que está bien defenderme, alejarme de situaciones tóxicas y buscar ayuda cuando la necesito. No soy la misma persona que era cuando empaqué mis maletas y me fui de casa por primera vez. Ahora soy más fuerte, más consciente de mí mismo y decidido a construir una vida que me haga feliz. Mientras estoy aquí en casa de mis abuelos trabajando en un ensayo para la universidad, siento una paz que no había conocido en años. Sé que el camino por delante puede no ser fácil, pero estoy listo para enfrentarlo. Ya no estoy solo. Y eso marca toda la diferencia.